Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Gracias por venir. Hay muchos acontecimientos interesantes. Parece que los estadounidenses han retomado la vía diplomática. Sospecho que no es una coincidencia, dado que las cosas van tan mal en el frente militar. Quiero hablar contigo sobre este plan de paz de 28 puntos. No es muy específico. Gran parte de él sigue abierto a interpretación, y parece que puede haber diferentes versiones que se han filtrado o enviado a los distintos participantes. Mucha gente señala que hay bastantes defectos aquí. Sin embargo, diría que necesitamos un punto de partida, y no comparto realmente el pesimismo que circula. Si hay cierta ambigüedad, diferentes versiones u otras formas de tender puentes entre posiciones tan distintas, al menos se abre un punto de partida. Así que, de nuevo, podría tratarse simplemente de conseguir que todos se sumen. Pero quiero conocer tu opinión sobre esto. ¿Cómo interpretas esta hoja de rutas? Bueno, no creo que la intención de Estados Unidos fuera conseguir que todo el mundo se sumara. Europa está claramente fuera, y el momento está determinado por algo más que consideraciones militares. Ayer escuché una entrevista con Jacques Baud, y con razón, ya que es su especialidad. Él insiste en la situación militar, que es crítica. Hay derrotas que el ejército ucraniano ha estado sufriendo, que son innegables y que cambian cualquier estimación sobre hacia dónde va la guerra. Me refiero a la pérdida de Kupiansk, la pérdida de Pokrovsk. Son acontecimientos importantes. Sin embargo, no creo que estén detrás del momento de esta iniciativa actual. La iniciativa tiene una justificación diferente para haberse planteado ahora. Una es que los europeos están en desorden y no tienen los medios financieros por sí solos para seguir proporcionando ayuda esencial a Ucrania el próximo año. Para ellos, la reunión será, creo que el 15 o el 19 de diciembre, no recuerdo bien la fecha de la próxima reunión del Consejo Europeo, pero se trata del encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Hace un mes, o hace varias semanas, en su última reunión de este tipo, escucharon el veto de Bart de Wever, el primer ministro de Bélgica, al plan de la Comisión Europea de confiscar esencialmente los 180.000 millones de euros de activos europeos en Euroclear y destinar un préstamo de 145.000 millones de euros a Ucrania, bajo la premisa de que se trata de un anticipo de las reparaciones que recibirán de Rusia, que todos sabemos que nunca llegarán. Así que esa reunión será dentro de 3 semanas. Mientras tanto, los europeos que están en desorden no tienen capacidad para ofrecer una ayuda significativa a Ucrania en el próximo año. Además, esto coincide con el momento de máximo impacto de las devastadoras revelaciones de corrupción en el entorno inmediato del presidente Zelensky, y probablemente a medida que se siga investigando del propio Zelensky. La consecuencia de ello ha sido una caída muy significativa en el nivel de apoyo popular a Zelensky dentro de Ucrania. Por lo tanto, su permanencia en el cargo está bajo una gran incógnita. Por estas razones, esta nueva propuesta o plan de paz del equipo de Donald Trump es de gran importancia y probablemente tenga éxito. ¿Qué quiero decir con eso? Por las razones de calendario que he mencionado, debe aprobarse pronto. No en más de 6 meses, sino pronto. Pronto, según la fecha que dio el señor Trump para el Día de Acción de Gracias, el 24 de este mes, y se ha ejercido la máxima presión sobre Zelensky. Su respuesta inicial, como casi todos observaron, fue un rotundo no. Sin embargo, al seguir sus declaraciones posteriores, parece haberlo aceptado, no de todo corazón, pero hizo una admisión pública en televisión ante la nación ucraniana
de que Ucrania está bajo una presión muy fuerte de su principal aliado y apoyo, Estados Unidos. Y eso está preparando el terreno para que firme el documento dentro del plazo previsto. Pero ¿cuál es la importancia de ese documento? Excluye por completo a Europa. Elimina a los críticos internos de esto, los neoconservadores. Elimina al señor Rubio. Todas las personas que traicionaron a Donald Trump están fuera de escena. Si los ucranianos lo han aceptado, eso marca el final del juego. Y pueden proceder, con calma o con prisa, a debatir y perfeccionar los puntos, porque los puntos son argumentos de conversación. No son disposiciones de un acuerdo que pondrá fin a la guerra y remodelará Europa. Pero son orientativos, y hay puntos muy interesantes en esas direcciones, incluidos todos aquellos que mis colegas se apresuran a destacar. Mostrar la naturaleza del señor Trump como empresario, la naturaleza del señor Witkoff como recién llegado al ámbito de las relaciones internacionales, la incompetencia de la administración Trump, todo lo que mis colegas están diciendo y lo dicen muy alto. Creo que se trata de malinterpretar intencionadamente de qué va ese documento. Incluso el aspecto más peculiar, que Estados Unidos haya asumido el papel principal en la reinversión de fondos procedentes de distintas fuentes, incluidos $100.000 millones o euros de activos congelados, aunque no se especifica dónde, presumiblemente activos congelados en Ucrania, para financiar la reconstrucción de Ucrania, implica que Estados Unidos tendrá un papel fundamental en la supervisión y probablemente en la asignación de esos fondos. ¿Qué implica eso? Que incorpora a las grandes corporaciones estadounidenses. Esa es una gran palanca que el señor Trump tendrá que usar contra todos sus críticos internos, porque ¿quién va a obtener una buena parte de los contratos para la reconstrucción de Ucrania? Está claro que, bajo este formato, habrá empresas estadounidenses. Incluso existe la impertinencia de decir que Europa invertirá también $100.000 millones en la reconstrucción, la cual será supervisada por Estados Unidos, con los beneficios yendo a parar a Estados Unidos. Es una actitud desafiante hacia Europa, pero está justificada por los hechos básicos de quién está en qué posición y quién ha dicho qué sobre este plan. Desde el principio, las primeras palabras en Euronews ayer por la mañana fueron un rechazo al plan, porque es esencialmente una capitulación de Ucrania ante las condiciones rusas. Y esa es una decisión alcanzada al considerar solo un elemento del plan de paz, las disposiciones territoriales, según las cuales Ucrania cede la parte del Donbass que aún controla y que todavía no ha sido conquistada por los rusos. Eso se considera muy ofensivo. En general, la idea de que Ucrania reconozca el derecho de posesión del Donbass y de Crimea como rusos no es un reconocimiento de iure, sino de facto, plasmado para los próximos 100 años. En esencia, sería renunciar a ese territorio. Europa considera eso una capitulación. Pero amigos míos, esa es solo una parte de un plaster European y según la seguridad en toda Europa. Este fue el interés fundamental de los rusos desde el principio, y es precisamente lo que consagra este plan de 28 puntos, la noción de pactos de no agresión entre Rusia, Europa y Estados Unidos, y la idea de que la OTAN y Rusia se reunirán para desescalar la confrontación que ahora existe y va en aumento. La oposición de Europa a este plan no es realmente de Europa en su conjunto, sino de 24 líderes europeos que se oponen a él, porque esto pone fin a sus pretensiones de mantenerse en el poder. Von der Leyen, Macron, Starmer y Merz son, a su manera, el equivalente de Netanyahu en Israel. Netanyahu está destruyendo la región con tal de aferrarse al poder. Estos líderes de Europa están dispuestos a destruir Europa con tal de aferrarse al poder. No representan los intereses del continente europeo ni de los pueblos europeos.
Por lo tanto, es comprensible que estén decididos a impedir la aplicación de este plan. Pero creo que si el señor Trump tiene éxito, y por así decirlo, apunta con un revólver a la cabeza de Zelensky, entonces triunfará. Y los líderes europeos serán derrotados, mientras que los pueblos europeos saldrán victoriosos, porque estos dirigentes actuales serán apartados del poder. Se verán obligados a dimitir, ya que todo aquello que defienden habrá sido anulado por este plan de paz. Creo que tienes razón sobre el capital político personal que han invertido en esto a lo largo de los años. A estas alturas, ya no se puede negar que el mayor enemigo de Ucrania se ha convertido en la gente que ha estado fingiendo apoyarla todo este tiempo, aquellos que han evitado cualquier vía pacífica y han seguido escalando el conflicto en detrimento del futuro de Ucrania. Pero no debería sorprender que Trump esté intentando neutralizar a los líderes europeos de esta manera. Quiero decir, en los últimos meses ha estado diciendo que cree que la UE es peor que China. También sabe que muchos de los líderes europeos apoyaron abiertamente a Biden hasta el punto de interferir en las elecciones, con los británicos incluidos en ello. Además, conviene recordar que al final de la administración Obama, cuando Obama hizo todo lo posible por estropear las relaciones con los rusos, para dificultar que Trump las mejorara, bueno, en la segunda administración, los europeos se unieron a ese desorden en las relaciones con Rusia hacia el final de la administración Biden, con los misiles de largo alcance y tratando de sabotear a Trump en cada paso. ¿Sabes? Creo que él también sabe que cada vez que los europeos vienen a Washington y lo elogian, lo llaman papá y todo eso, lo principal que quieren vender es algo parecido a un alto el fuego incondicional. Algo que suena a paz, pero que es inviable. Y de nuevo, el objetivo principal es dirigir la furia y la presión de Trump hacia los rusos. Así que no debería ser, supongo, una gran sorpresa que, bueno, si tienes razón, el objetivo sería entonces dejar de lado a los europeos. Probablemente viste ese discurso, de unos 10 minutos, de Zelensky, frente a una pantalla verde, con un día gris oscuro detrás de él. Supongo que también encajaba con el mensaje. Estaba señalando que los ucranianos están hechos de acero, que si un metal más fuerte vas por más suficiente presión. Es que no tienen descortinam. No es uno. Así que parece que hay cierto reconocimiento de que están llegando al final aquí. De hecho, todo el discurso se centró en el dilema: o luchamos o perdemos nuestro. O bien nos distanciamos de Trump o aceptamos un acuerdo que sería profundamente humillante. Así que por definición es un dilema sin buen desenlace, lo que en realidad podría ser una buena salida para Zelensky, presentándolo como ya sabes que no fue culpa suya. Ya sabes, nos vendieron o nos traicionaron. Pero en cuanto a la arquitectura de seguridad más amplia, ya que lo mencionaste, ¿cómo ves que este acuerdo dé forma al sistema de seguridad en general? How do you see this deal forming the wider security system? Well, the specifics, of course, are not there. Bueno, los detalles, por supuesto, no están ahí. El mensaje trata sobre las líneas de comunicación y un movimiento hacia la relajación de las tensiones en toda Europa. Las consecuencias son claras: una gran disminución del papel de la OTAN en la seguridad europea. Eso es bastante evidente. He estado pensando en la reacción rusa porque ha surgido esta cuestión. Putin hizo una declaración durante una pregunta de Matviyenko, la presidenta del Consejo de la Federación, quien la planteó al inicio de la reunión virtual semanal del Consejo de Seguridad ruso de ayer. Ella le pidió que comentara el plan de paz y lo hizo. Los rusos se han mostrado evasivos. El señor Putin estaba en general predispuesto hacia el plan, pero no muestra sus cartas, porque si dijera algo positivo al respecto,
Eso solo daría a los europeos más motivos para clamar que se trata básicamente de un plan ruso. Y si dijera algo negativo, estaría alimentando la oposición interna a conformarse con algo menos que la victoria total. En este sentido, quiero llamar la atención sobre mis colegas, algunos de los cuales ya se han pronunciado en entrevistas ayer, y no me sorprende en absoluto que rechacen este plan, porque representan las posiciones maximalistas, ultranacionalistas y ultraortodoxas en los márgenes del Kremlin. Insisto en los márgenes del Kremlin porque el propio señor Putin no está en ese campo. Ellos rechazan cualquier cosa que no sea una victoria total. El problema con esa postura es que la victoria total es imposible, y nadie quiere afrontar ese hecho. Llevamos casi 4 años de guerra, y cada vez que se acercaba una victoria rusa, surgía un nuevo nivel de escalada, cada vez más peligroso, más irresponsable. Y ahora estamos en el punto de una irresponsabilidad absoluta por parte de los frenéticos llamados líderes europeos. Estoy pensando en Macron y Starmer, que en los 2 últimos días han dicho que están dispuestos a enviar tropas y que enviarán tropas a Ucrania para protegerla. Es decir, una victoria total rusa es imposible. Lo único posible es una guerra europea total. Por lo tanto, la idea de que Rusia continúe luchando porque obtendrá un mejor acuerdo al final es completamente ilusoria. Solo lamento que mis colegas se aferren con tanta obstinación a eso, simplemente porque detestan a Trump. Se niegan a reconocer que ese hombre puede hacer algo bueno en este mundo. Están tan profundamente comprometidos con esa postura anti-Trump como los neoconservadores, lo cual es bastante sorprendente. Pero esa es la realidad en la que nos encontramos hoy. Bueno, comparto tu pesimismo respecto a que la parte rusa busque una victoria total, porque olvida que ya han ganado la guerra. Eso es comprensible, pero también tienen que ganar la paz después. Y creo que una victoria, sin que los ucranianos acepten la derrota, solo puede ir en 2 direcciones. O bien, Rusia tendrá que ir hasta el final y tomar toda Ucrania, lo que sería un auténtico espectáculo de horror, porque no quieren adentrarse en las partes occidentales de Ucrania, donde nadie los recibirá con agrado. Eso se convertiría en un atolladero. O podrían simplemente expandirse, ir a Odessa, recuperar los territorios históricos rusos, pero entonces dejarían las partes occidentales de Ucrania. Eso se convertiría entonces en un centro de guerra de guerrillas durante décadas. Y por supuesto, los europeos harían todo lo posible por apoyarlo. Obviamente, los estadounidenses, al menos la próxima administración, probablemente se unirían. Así que se convertiría en un desastre horrible. Todas esas comparaciones con la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi no creo que sean útiles, porque no hay un camino claro hacia una victoria militar total sin que la otra parte acepte la derrota. Bueno, en realidad, ese es un mal ejemplo, ya que los alemanes sí aceptaron la derrota al final. Sin embargo, ¿crees que los europeos pueden hacer algo para cambiar esta situación? Creo que la causa europea, tal como la define el actual liderazgo europeo, es desesperada. Las soluciones propuestas por el señor Trump, por supuesto, son muy insultantes para Nueva York, que así sea. Pero creo que está preparando el camino para un cambio de régimen en Europa Occidental. Si este plan avanza, si se establece la paz, y eso podría suceder muy rápidamente, basta con mirar el calendario. Las disposiciones establecen que habrá un alto el fuego inmediatamente después de la firma de este plan y el inicio de la retirada de los ucranianos de lo que aún ocupan en Donetsk y Donbass, y obviamente la retirada de los rusos de los oblasts que no son de Nueva Osetia, es decir, los 2 oblasts del Donbass, más Zaporizhia y Jersón. También estarían obligados a retirarse de Kharkov. Si acaban de tomar Kupiansk, se retirarían de allí también, y de Dnipropetrovsk.
And at that point, you have a Así que comenzarían las retiradas y en ese momento habría un alto el fuego total. the other element. El otro elemento es que esto resulta sorprendentemente civilizado por parte de los estadounidenses. I've been expecting Yo había esperado que Trump intentara orquestar a través de las agencias de inteligencia, a través de la CIA, un golpe de Estado en Kiev, un reemplazo de Zelensky, ya fuera poniéndolo en un avión o en un cementerio. Un reemplazo de Zelensky por alguien como Arestovich, que esté dispuesto a concluir una paz genuina con Rusia. like Aristotle. En cambio, leemos que en un plazo de 100 días no habrá elecciones. Eso es notablemente democrático para un cambio de régimen impuesto por Estados Unidos. Así que tanto por el señor Trump siendo un fascista, si todo el mundo sabe que el señor Zelensky será destituido en las urnas, eso es una conclusión previsible. ¿Quién será elegido? Bueno, esa es una pregunta interesante. Who will be voted in? Well, that's an interesting question. Yeah, it's well, it is indeed very Sí, fast, bueno, en efecto es muy rápido. layout. I mean, Todo esto podría desarrollarse con rapidez. Quiero decir, claro que también podría alargarse, no hay que darlo por hecho. Pero creo que la forma en que se ha diseñado, dando básicamente una semana de aviso para aceptarlo, es bastante rápida. Antes mencionaste que Acción de Gracias era el día 24, en realidad es el jueves 27. Perdón, bueno, detalles. Sin embargo, parece que si Trump reconoce que la razón por la que han tenido estos conflictos con Rusia es esta arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría que está creando una Europa sin Rusia. De nuevo, esto estaba vinculado al modelo hegemónico y unipolar. To the hegemonic unipolar model. So if you recognize there is multipolarity, you don't want to Así que, si reconoces que existe multipolaridad y no quieres empujar demasiado a los rusos hacia los chinos, tendría sentido si esto es en efecto lo que él desea, la paz. Supongo que la sospecha del lado ruso es que va a ser muy difícil hacer la paz con quienes no la quieren. Y siempre existe cierta suposición de que, bueno, no saben si Trump está intentando adaptarse a un mundo multipolar o simplemente buscando nuevos esquemas para restaurar la dominación estadounidense. Probablemente sea lo segundo, pero en cualquier caso, es necesario que Estados Unidos reduzca un poco su presencia en Europa. Pero como dijimos antes, la necesidad de, supongo, reformatear o cambiar Europa parece estar incorporada, al menos en parte, en este plan de 28 puntos. Bertrand menciona cosas como un New Start. The plan brings up things like the New START Treaty. This is nothing to do with Esto no tiene nada que ver con el conflicto. Bueno, se podría decir que es algo destinado a atraer a los rusos, pero también se menciona que Rusia debería ser invitada a volver al G8. Eso me hizo reír, porque no recuerdo que los rusos hayan pedido nunca reincorporarse al G8. Dicho esto, encaja con la idea de que los problemas bilaterales entre Estados Unidos y Rusia están resueltos y que se está animando a Rusia a reintegrarse en el sistema organizado por Occidente, alejándola un poco del conjunto de los BRICS. No voy a ser excesivamente pesimista. Es posible que los rusos acepten la invitación si se mantiene. No van a abandonar los BRICS, pero en un mundo multipolar hay que tratar con todas las partes. Pero en cuanto al cambio de régimen en Europa, ¿no crees que Europa empezaría a desmoronarse por sí sola una vez que estalle la paz en Ucrania? Quiero decir, hay muchos problemas que se han ido acumulando desde hace bastante tiempo. Problems which have been building up for quite some time. Yes, I think that the von der Leyen leadership Sí, creo que el liderazgo de Thunderland se derrumbará. Creo que habrá otra moción de confianza y que la perderá. Pienso que la facción o el grupo de Orbán en el Parlamento Europeo asumirá mucho más poder del que ha tenido hasta ahora, aunque ya representa alrededor del 25% o más de los diputados entre sus partidarios hoy en día. Me gustaría detenerme un momento en el carácter peculiarmente estadounidense y trumpista de varios términos, es decir, en el aspecto empresarial estadounidense del asunto. Como dije, creo que Trump tiene la intención de generar apoyo en la sociedad civil de Estados Unidos para lo que está emprendiendo, consiguiendo que el mundo empresarial lo respalde. for what he's undertaking by getting business behind it. In this sense, he's taking a page out of Richard Nixon and détente. En este sentido, está siguiendo el ejemplo de Richard Nixon y la distensión de principios a mediados de la década de 1970,
Es decir, las grandes corporaciones serán invitadas por los estadounidenses encargados de la reconstrucción de Ucrania a participar activamente. Y existen fondos en estos programas de desarrollo, nuevamente supervisados por Trump y Estados Unidos, donde se explotarán los intereses económicos mutuos, utilizando dinero que actualmente está congelado y recurriendo también a los europeos para desviar lo que estaban a punto de invertir en la guerra hacia la construcción de la paz. Esta idea de que los buenos negocios generan buenas amistades y garantizan la paz fue una parte fundamental de la política de distensión de Richard Nixon. Tampoco estaba muy alejado del Partido Socialdemócrata, el partido de Willy Brandt, y de su enfoque hacia la distensión con la Unión Soviética. Así que hay una continuidad aquí. El señor Trump está retomando temas del Partido Republicano, y esto incluye los temas de Ronald Reagan sobre la limitación de las armas nucleares, o al menos la imposición de topes a las mismas. Por tanto, hay continuidad en elementos de este plan respecto a administraciones anteriores, y supone un cambio en Braystoppels en el Northeast Reich Strength a Regrangstestic en la hegemonía global estadounidense. En cuanto al G8, As to the G8, of course the Russians don't want it. I recall absolutely after the meeting of the G8. Recuerdo claramente que, después de que se cancelara la reunión del G8, que se suponía debía celebrarse en Rusia, y de que Rusia fuera expulsada del grupo, Putin habló con bastante franqueza. Dijo que no había sido un gran placer formar parte de él, porque normalmente lo invitaban solo después de que las discusiones ya hubieran comenzado, y los otros 7 hubieran llegado a un acuerdo entre ellos. Entonces le entregaban su declaración conjunta, que por lo general condenaba a Rusia. Creo que la situación actual es un poco diferente. No solo es importante para Trump reintegrar a Rusia en las estructuras de gobernanza global dominadas por Estados Unidos y Occidente, sino que también es una forma de mantener un diálogo permanente con Rusia. Y en un nuevo G8, Rusia no estaría aislada. Eso está bastante claro. Al menos mientras Donald Trump siga siendo presidente, Rusia tendría un defensor en la persona del presidente de Estados Unidos dentro del G7, bueno, del G8. En cuanto a los BRICS, creo que Trump ya ha demostrado la inutilidad de considerar a los BRICS como un apoyo plenamente consolidado para Rusia y la economía global al interrumpir el comercio de petróleo con la India. Aquellos, una vez más, mis colegas que han estado proclamando la idea de que Estados Unidos no puede dañar seriamente a Rusia en el plano económico, simplemente se han negado a mirar lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, incluido, sin ir más lejos, ayer, cuando otro importante importador de petróleo ruso en la India dejó de comprar, no de facto, sino por declaración. Por lo tanto, la idea de los BRICS como un apoyo vital para Rusia ha quedado refutada. I think that this will be recognized very shortly. Bueno, en ese formato del G8 de simplemente ejercer presión, todos presionando a Putin, este es el patrón habitual, no solo en la Unión Europea, sino también en la OTAN. Ya sabes, el Consejo OTAN-Rusia. Los rusos siempre se han quejado a lo largo de los años de lo mismo, que los países de la OTAN alcanzaban una posición común antes de reunirse con ellos. Así que en lugar de mantener discusiones abiertas desde el principio, comienzan con esa poderosa posición de negociación colectiva para presionar a los rusos. Y aunque los rusos pudieran resistir la presión de todos, manteniendo la misma postura en su contra, no habría ninguna posibilidad de cambio. Porque una vez que se ha pasado por este proceso tan difícil de alcanzar una posición común entre todos los países de la OTAN, realmente no queda margen para hacer ajustes. Así que encaja dentro de esta idea conceptual más amplia de la diplomacia posterior a la Guerra Fría. No se trata de encontrar una solución común, sino de que el maestro civilizacional le diga al alumno civilizacional lo que debe hacer.
Así es como ahora conceptualizamos la relación maestro-alumno, sustituyendo la diplomacia real. Pero mi última pregunta estaba relacionada con las sanciones. Como dijiste, algunos ceden ante la presión. De nuevo, podría haber una solución alternativa a medio plazo, pero aún así, el gran riesgo para Rusia en cualquier plan de paz es, esencialmente, que se convierta en otro acuerdo de Minsk. Esta es la preocupación, que los estadounidenses simplemente busquen reagruparse, configurar el campo de batalla de una manera más favorable y luego reactivarlo para empezar todo de nuevo. Por eso es importante, por supuesto, que Rusia se asegure de que el territorio esté asegurado, que se reduzca el tamaño del ejército ucraniano, todas esas cosas que pueden disminuir las posibilidades de que Ucrania vuelva a ser activada como un intermediario. Pero, como has sugerido, si los estadounidenses realmente quieren la paz, esto es lo que están buscando. ¿Cómo se explican entonces las sanciones a Rusia? Porque incluso ayer, Trump señalaba que Rusia debería esperar sanciones muy severas. Es decir, ¿hasta qué punto buscan simplemente congelar las líneas del frente y, supongo, reiniciar el conflicto en una zona donde disfruten de una ventaja más competitiva? De nuevo, este ha sido un tema central entre los críticos de los medios alternativos, tanto como ha surgido de este proyecto. ¿Cómo se puede confiar en Estados Unidos? La pregunta con la que respondo es, ¿cuál es la alternativa? ¿Queréis la Tercera Guerra Mundial? Hay que asumir que esto es un proceso, no el final del proceso, que abre el diálogo y reconoce como temas dignos de diálogo aquello que Estados Unidos y sus aliados han negado durante los últimos 30 años, a saber, el reconocimiento de los intereses de seguridad de Rusia. Por tanto, es razonablemente esperanzador. El señor Trump no es el señor Biden. El señor Trump no está dominado por los neoconservadores, y creo que en los próximos días o semanas habrá cambios en la administración. No veo cómo Rubio puede seguir como secretario de Estado. La gente ha preguntado, sí, ¿cuál fue el papel del Departamento de Estado en esto? Cero. Porque el señor Trump entendió que de arriba abajo, el Departamento de Estado está podrido, completamente dominado por personas que fueron instaladas después de las purgas que Cheney inició cuando en esencia asumió el control del gobierno de Bush tras el 11S. Y por la misma razón, creo que el señor Lavrov fue marginado. Las negociaciones probablemente se llevaron a cabo a través de Dmitriev, sin la participación activa de Lavrov, lo que explica por qué Zakharova pudo decir ayer, con la mano en el corazón, que no tenía nada que ver con ello. Bueno, ella no tuvo nada que ver. Lavrov, nada que ver. Pero Putin y Dmitriev, sin duda, sí. Así que esto se negoció realmente por medio de emisarios, no por las instituciones burocráticas normales de ninguna de las dos partes. Y creo que no hay otra alternativa que intentar que esto funcione y asegurarse de que no se convierta en un Minsk III. Para ello, hay muchas disposiciones en este plan que actúan en su contra, especialmente el hecho de que la personalidad dominante en todo el asunto, el señor Donald Trump, no es Hollande, no es la encarnación de Merkel, la encarnación de una Europa rusófoba. Está interesado y cree en grandes empresas comerciales entre Rusia y Estados Unidos, por muy improbable que eso parezca a la luz del pasado. Bueno, veremos qué trae el futuro. Pero si las empresas estadounidenses no invierten en países que el presidente y el estamento político de Estados Unidos no apoyan, ahora el señor Trump está dando todas las señales de que quiere que esto ocurra, y por tanto ocurrirá. Habrá un fuerte impulso en Estados Unidos hacia el acercamiento y unas mejores relaciones con Rusia. Por lo tanto, Minsk es improbable. Sí. Bueno, los informes dicen que Trump está dispuesto a ejercer mucha presión sobre Ucrania para que acepte esto, de nuevo, en el plazo de una semana, privándola no solo de armas y logística, sino también de inteligencia. Quiero decir, no se pueden usar muchas de estas armas sin inteligencia. Creo que gran parte de esto probablemente,
Crimea podría experimentar algunos cambios bastante rápidos, así que soy algo optimista respecto a todo este proceso. Pero la razón principal, supongo, es que podrían llamar a esto un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y de nuevo, esa es una forma muy equivocada de ver este conflicto. Sin embargo, más allá del lenguaje, dado que pondría fin a la expansión de la OTAN y reconocería las preocupaciones de seguridad de Rusia, esto no es algo que hayamos querido discutir en los últimos 30 años. Así que, dado que se admite que la arquitectura de seguridad desarrollada, principalmente la organizada en torno a la OTAN durante los últimos 30 años, tiene fallos y que esta es una de las causas de la guerra, quiero decir, esto es enorme, porque esta es la raíz de la guerra, una arquitectura de seguridad paneuropea que se ha derrumbado. Se basaba en la idea de que Rusia se debilitaría cada vez más. Por eso adoptamos este modelo a principios o mediados de los años 90. Y las realidades han cambiado, así que las instituciones y la arquitectura deben cambiar también. El no hacerlo provocó una guerra, y ahora este acuerdo parece reconocerlo y también avanzar en alguna dirección para solucionarlo. Así que quiero decir, para los rusos que piden abordar las causas subyacentes, dudaría en descartar este acuerdo como otro ardid, quizá para engañar a los rusos. Antes de que decir, ¿tienes algún pensamiento final? Bueno, sigo siendo optimista, aunque soy muy consciente de las críticas, algunas de ellas bastante legítimas, de que los términos de estos 28 puntos son a menudo vagos. Pero eso no tiene nada de sorprendente. Esto es una orientación, es una hoja de ruta. No es el documento final y definitivo, que aún debe ser negociado por las partes, pero lo negociarán durante un alto el fuego. La terrible matanza que ha estado ocurriendo se detendrá. Los rusos obtendrán lo que querían, que es la totalidad del Donbass. Y es un buen comienzo, mucho mejor que cualquier cosa que hayamos visto. Estados Unidos causó este desastre, y me alegra mucho ver que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha tomado la iniciativa para ponerle fin. Bueno, como dije, es una posición inicial, y creo que eso es importante, porque la idea de que los fondos rusos se entreguen a Ucrania, no puedo imaginar que eso llegue a suceder. Sin embargo, dado que los territorios más dañados son los que están ahora bajo control ruso, puedo imaginar que los rusos acepten que esos fondos se utilicen para reconstruir los territorios que actualmente controlan, e incluso que los estadounidenses participen de alguna manera en este proyecto. Pero de nuevo, es un buen punto de partida y parece reconocer las causas subyacentes. Así que no lo sé. Por ahora, soy optimista. En cualquier caso, muchísimas gracias por dedicar parte de tu sábado a hablar con nosotros. Gracias de nuevo. Muy bien.